Este era el momento. Un último intento para hacerlo todo perfecto. Pero antes empecemos por el principio. Hace unos meses empecé el reto de entrenar hasta conseguir patinar como un profesional. El objetivo es claro: ganar consistencia, superar mis límites y aprender a competir como los mejores. Bienvenidos a mi proyecto. ¿Qué pasa, maquinotes? Hoy es el segundo campeonato de la Liga Catalana de la modalidad de Street y hoy se celebra en el skatepark de Calafell. Pero ahora mismo, como podéis escuchar, están los pequeños. Voy con tabla nueva, pero nueva, ¿eh? No tiene ni un truco hecho. ¿Sabéis qué significa eso, no? Sí, que no voy a saber hacer flips. Ahí está, bolita, toma fake flip. Vamos a aprovechar que tenemos aquí un suelo súper liso justo detrás del skatepark para hacer un poco de flat mientras compiten los peques y así que no me pille tan frío a la hora de competir. Primer flip del día. Pues nada, empieza la batalla. Cada vez que me cambio de tabla es como volver a mis inicios, como si tuviera que aprender el flip otra vez desde cero. No sé muy bien por qué, pero en este momento nos pusimos a jugar con las dos líneas del suelo simulando que eran una manualera. Y entonces nos propusimos el reto de hacer 2 flips seguidos. Ya está bien de tonterías. Vamos a dejar los jueguecitos a un lado y a centrarnos en lo que realmente hemos venido a hacer. El campeonato. El formato era el siguiente: 2 rondas de 45 segundos, la mejor de las 2 es la que puntúa para pasar a la final. Nos dieron unos 20 minutos para calentar. No grabé nada porque quería enfocarme en planear bien la ronda. Y aún así tenía mis dudas con un truco. En la primera ronda empecé bien, con el frontside bloom y el croquet, tal y como lo había planeado. Pero ahora venía el truco que no tenía claro: hacer un 180 para después poder hacer un fake frontside flip, que ya os digo que en los entrenos se me estaba resistiendo. Y ya sabéis lo que pasa cuando fallas un truco. Empieza el efecto dominó y fallas todos los trucos de la ronda uno tras otro. Solo me quedaba una oportunidad para ganarme mi puesto en la final. Tenía que tomar una decisión rápida: cambiar ese truco por otro que tuviera menos probabilidad de fallarlo. A disfrutar. Esa es la clave. Era la última oportunidad, iba con los huevos aquí. Disfrutar. De momento está siendo un campeonato un poco raro porque el skatepark es como muy amplio. Es como que de un truco al otro pierdes mucho tiempo dándote pata por en medio. Bueno, a Bolita eso no le ha pasado. Él, que me está grabando aquí detrás, ha hecho trucos en módulos que no sabía ni que estaban. Ha hecho un flip en un transfer que no sabía ni que estaba ahí. O sea, ha hecho trucos por todos lados. Va molt ràpid perquè és wrestling, el mano al rascat. Passa Lisping, veieu quants slugs en tan pocs segons, no para. Arriba d'aquest pack,
Pero al resto nos ha pasado esto, que costaba mucho hacer muchos trucos seguidos. Lo bueno es que será un problema que han tenido todos, no solo yo. Me ha costado mucho planear la ronda y cuando ya la tenía, uno de los trucos era Fakey Frontside Flip, porque en la pirámide no podía darle la pirámide del otro lado. Era justamente de ese lado, Frontside Big Spin. Ya sabéis que no se me da bien, así que he dicho, pues hago 180 y Fakey Frontside Flip. No me ha salido casi ninguno en los entrenos. Y aún así digo, va, voy a tener suerte y va a salir. Pues no, hay veces que pasa y hay veces que no. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. Hay que ser más inteligente, hacer una buena estrategia y cambiar los trucos que no veis claros. Y es lo que he hecho en la segunda y última ronda, que tenía que ir a asegurar sí o sí, y lo he cambiado por un Fakey Flip, donde se han visto los resultados de los flips que hemos hecho al principio del día, porque con tabla nueva era muy posible que lo fallara. Una vez hecho el Fakey Flip ya ha salido todo. Iba súper nervioso, iba como en cada truco que hacía, iba pensando que le iba a fallar, pero han salido. La cosa ha fluido, he intentado mantener la calma y aún así me ha sobrado tiempo. Yo pensaba que con el Frontside Tail ya no me daría tiempo a más y me ha dado tiempo a hacer el Half Cab Noselide, que lo quería hacer a 2.70, pero he dicho, va, que tienes tiempo, asegúralo por si acaso. Y ahora ya nada, vamos a comer y a descansar y a rezar para pasar a la final. Tenemos aquí al petao, que también lo ha hecho perfecto. No te has tirado de ningún tejado, ¿eh? No, voy a dejar de tirarme de tejado, un tiempo. Ahí está, Roman. Último truco de la ronda en la final. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Ya te vas? Va siendo Oli. Salta como un haciendo olis. Mira aquí olis, tú. Vaya rondotes ha pegado. Maquinotes, una vez más hemos pasado a la final. Marc, que no te he grabado la ronda, no sé si está grabada. Ha pasado primero, pero es que se ha hecho muy heavy todo, se ha hecho un rondote. ¿Quién mete un backside 360 flip en medio de una ronda? Pues aquí el Menda. Hemos pasado Marc primero, Bolita segundo, Merlin tercero y yo cuarto. Estamos aquí, la élite. Gang shit. Gang shit. Y ahora la élite, ahora quedaremos penúltimo, antepenúltimo. Ahora quedaremos así. Ahora en la final pasará al revés. Quedará último, penúltimo. Yo estoy en la mitad, tío. Estoy cuarto. Igual, ¿no? Quedo Da cuarto igual, ¿sabes? Da igual el orden. Aquí, cabrón. Acaban de terminar las chicas pequeñas. Ahora van los peques y después vamos nosotros. No sé cuánto rato vamos a tener para calentar. Mi plan era probar un par de cosas más difíciles, pero si tenemos poco tiempo voy a hacer un poco la misma ronda. A lo mejor cambio el primer Frontside Bloom por un Flip Frontside Board y el tail del final a un tail a Big Spin. Pero bueno, sobre la marcha. Vamos a ver ahora qué pasa. Estamos aquí ya todos estirando, haciendo un poquito de rampa. ¡Oh! ¡Yes! Hay una cosa que no os he mencionado y es que Merlin y Bolita, que está aquí también, estuvieron en la final del campeonato de Málaga que os grabé, el primer campeonato de la serie en el que me salió todo mal. Ellos estuvieron en la final, de hecho Bolita fue uno de los ganadores. Es un orgullo, tío, estar con vosotros en la final. Es una de las cosas que nos propusimos en la serie y aquí estamos, cumpliéndola. A ver ahora qué es lo que sale. Cuando llegó la final, todo cambió. El nivel subió de golpe, y en ese momento supe que si quería estar a la altura, tenía que subir mi nivel también. Entonces, mi plan era el siguiente: cambiar el primer Frontside Bloom por un Flip Frontside Board. Y en vez de hacer un croquet en bajada, complicarlo un poco más con un Backside Ripes en la baranda, para finalizar cambiando el Frontside Tail por una línea con más trucos: Pivot, Frontside Fibble y un croquet Nollie Flip, que solo conseguí caer uno en los entrenos. Pero aquí habíamos venido a arriesgar. El que no arriesga, no gana. Pero tampoco pierde. Os resumo cómo fue mi final. Empecé fallando el Flip Frontside Board, y aunque intenté seguir la ronda, con el Backside Ripes me quedé clavado.
Ya sin tiempo, me quedó solo un intento y lo usé para probar un croquet nollie flip más como despedida que otra cosa, pero tampoco salió. Pues nada, maquinotes, esta ha sido la competi de hoy. La estrategia en la final me la he pasado por los huevos. No sé, quería autosuperarme a mí mismo, no quería ir a asegurar, quería hacer una ronda buena porque ya habéis visto cómo estaba el nivel. Y si hubiese hecho la misma ronda que al principio, no creo que hubiese llegado ni al tercer puesto. De hecho, mirad la ronda que ha quedado tercera. El tercer puesto se lo ganó Alberto Bajas con esta increíble ronda. By O'Brien. One, two. And got... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! Vaya rondón. Felicidades por el tercer puesto. El segundo puesto se lo llevó Marc Segura. Bien merecido. Solo tenéis que ver el trucazo que se marcó en medio de la ronda. Y el primer puesto se lo ganó Fernando Andrés, con esta ronda que te dejará sin palabras. O ibas a saco o no ibas. Pero bueno, felices chavales, ha sido un buen evento, me lo he pasado súper bien, hemos estado con bolita, ya sabéis el nivel al que hay que llegar. La serie se va a llamar a partir de ahora Entrenando hasta patinar como bolita. A partir de ahora, a la peña como tú que ripáis bien y que sabéis competir y tenéis buen nivel, ¿qué consejo me darías ahora a mí, habiendo visto cómo he entrenado y bueno, cómo he calentado, cómo he hecho la ronda y tal? ¿Qué consejo me darías para mejorar en las competis? El primer consejo sería practicar un par de días antes, 3, venir un rato y probar lo que quieres hacer, porque al final en el mismo día es complicado. Y el segundo, pues hacer tus trucos confiado, como tú patinas siempre, ¿sabes? Lo que tú practiques es lo que tienes que hacer, no puedes, el que menos has practicado, tirarle. Primera vez que patinas este parque y has patinado súper fluido desde el primer momento, tío. Ya, ¿Cómo se llega a eso? Ya son muchos años compitiendo y patinando muchos skateparks diferentes, que al final en muchos, pues más da tiempo a practicar 3 días, una semana antes, otros un día, un rato, ¿sabes? Como te tienes que hacer rápido. Y al final de tanta práctica, pues muchísimas competiciones, desde hace unos años fluyo mejor, ¿sabes? Nada, muchas gracias, tío. Nada, muchas gracias a ti. Pues ahí tenéis un consejo, hay que pillar el callo en muchos skateparks distintos para cuando pase esto, ¿no? Llegues a un skatepark nuevo y solo tengas un día, bueno, no un día, no, o sea, para las cualificatorias, 20 minutos de calentamiento y a hacer la ronda, o sea, en 20 minutos tienes que tener el skatepark pillado. Y esto no hay más que moverte, ir a muchas competis, a muchos skateparks distintos y así es como se pilla el callo. Consejo del ganador de hoy. Esto lo vamos a implementar a partir de ahora. Siempre que podamos, haremos una preguntita de cómo podemos mejorar a los skater top que vayamos conociendo. Hace unos años ya no puedo cambiarme la tabla un día antes o 2 porque no... A lo mejor sí me va bien, pero es muy difícil que me vaya bien. O sea, prefiero que esté más blandita o 2 semanas usada que nueva. Eso es. Porque ya tengo como la técnica de los trucos con la tabla, ¿sabes? Y las zapas lo mismo, supongo, ¿no? Que... Sí, las zapas también no me las puedo cambiar unos días antes, una semana antes porque cuesta. Me alegra escuchar esto porque pensaba que era yo el único que era raro y que pues que no sabía patinar, porque digo, ¿cómo puede ser que me cambie las zapas y la tabla y ya no vaya cómodo? Pues aquí tenéis otro consejo. Cuando se acerca un campeonato, intentar mantener la tabla que estás patinando, porque si te la pones nueva, pues cuesta, a no ser que seas ya un skater que cada día patines con tabla nueva. De hecho, ahora Marc se acaba de caer aquí. ¿Eh? Marc, tú también tenías aquí algo que decir, ¿no? ¿Qué consejo me darías a mí, bueno, y a los maquinotes de mi serie? Tú me decías que hay que tener como unos trucos que siempre hagas los mismos, ¿no? A ver, si eres una persona como el Nigel Huston, que no falla ni un truco, lo hace todos, entonces sí. Pero si trabajas o tienes una vida normal, pues tienes que hacer una selección de trucos y trabajar en eso. Eso es lo que hice yo, porque si no es como que los perdía todos. Porque trabajas 12 horas al día, ¿qué vas a aprender? ¿Sabes?
mantener y gracias. Y habrá gente aquí que dirá, guau, pero backside 360 flip, eso es una locura, ¿no? Bueno, Pero tú, por ejemplo, es el truco que estás haciendo cada día. claro, para mí es más fácil hacer eso que un flip. Yo flip a transfer no sé hacerlo. ¿Ves? Es mi realidad. Para otro skater el punto de vista es opuesto. Dicen, ¿Ves? hostia, qué fácil es hacer un flip y qué complicado un 360 backside flip. Que cuando decimos Que cuesta el primero, pero cuando ya de esto te cuesta cada vez un poco menos. Cuesta, pero cada vez menos. Pero cuando decimos que tienen que tener como un repertorio de trucos que hagan cada día, no nos referimos a que sean trucos fáciles. O sea, ya veis aquí el ejemplo de que puedes tener un truco difícil, pero que si tú lo haces cada día, se te vuelve medianamente fácil. Por ejemplo, ¿recordáis el entreno que subí haciendo flip frontside boards en todas las barandillas de un skatepark? Aunque entrenéis los trucos a diario, el proceso es muy lento. El proceso de tener el truco súper comido Hay que masticar. y poder Para comer hacerlo, hay que claro, masticar. hay que masticar mucho. Y ahí está. Porque para tener ese truco para un campeonato pueden pasar meses o incluso años hasta que te salga fácil. Estamos en ello, ¿sabes? Pero bueno, es curioso que justamente el truco que entrené hace 2 vídeos, que sabéis que perfectamente lo podría haber hecho en bajada, lo haya fallado en una barandilla, pues fácil. Pero el proceso de tenerlo súper comido es muy lento. Para los que me preguntáis, ¿cuánto va a durar la serie? Pues va a durar lo que haga falta hasta que cumplamos el objetivo. Y el objetivo cada vez se va complicando más porque empecé la serie diciendo que quería llegar a una final, ya hemos llegado 2 veces a la final, pero es que ahora el objetivo es ganar un campeonato. Al menos aunque sea ganar un campeonato de estos así un poco más pequeños donde nos conocemos todos, hay mucho nivel igualmente, pero no es lo mismo que un campeonato nacional. Yo para plancharlo como hoy, que le plancharon la competi en la línea, a lo mejor he ido a 15 competis antes y todas me he ido un poco rayado a casa porque lo he hecho bien, pero como he fallado, pues ya estoy fuera, ¿sabes? Pero yo a mí me ha gustado siempre el riesgo y mis trucos, conservar mis trucos. Y gracias a eso hoy, mira, Sí, me ha ido segundo puesto. segundo, no está mal. Oye, Bueno, una cosa es segundo y otro es segundo contra esta máquina, ¿eh? Ya, segundo, no es lo mismo, ¿eh? segundo contra esta máquina, ¿eh? Si no hubiese estado esta máquina aquí, hubiese sido primero, Yo ¿no? cuando he visto este patinando me he cagado encima, tío. Y bueno, mola, tío, así habéis visto al nivel al que hay que llegar y más. No va a ser fácil, ya habéis escuchado los consejos, moverse a muchos skateparks distintos, ir a muchos campeonatos y mucha repetición de trucos y siempre los mismos trucos, tenerlos elegidos con estrategia y ya está. A patinar, patinar, patinar y patinar. Hasta el siguiente campeonato. Chin, chin.